alumnos y profesores de secundaria. Mi nombre es Manuel Hernández León, mis directores de tesis son la doctora Sonia Guadalupe y el doctor José Guadalupe. El plan de la exposición es el siguiente. Voy a platicar de la motivación, del planteamiento del problema, la hipótesis, el objetivo general y específicos, modelo de call e inventario de personalidad, análisis y diseño del chatbot, implementación, validación y resultados, contribuciones y trabajo futuro, y al final les voy a presentar la bibliografía. Bueno, la motivación. Bueno, existen diferentes tipos de profesores y alumnos a los cuales nos hemos atrevido en determinado momento a lo largo de nuestra carrera, de nuestros estudios, a clasificar como buenos y malos, los que saben enseñar y los que no, los aplicados y los perezosos. Pero bueno, según la teoría de estilos de aprendizaje de Rita y Kenneth Dunn, la utilización adecuada de los estímulos ambientales, emotivos, sociológicos, físicos y cognitivos conduce al aprendizaje. Bueno, esto nos dice un poco que, bueno, tal vez nuestra clasificación que hicimos anteriormente sobre los aplicados y los perezosos, sobre los buenos y los malos, los que saben enseñar y los que no, realmente a lo mejor no es ese caso, ¿no? Simplemente los alumnos y los profesores necesitan los estímulos correctos para los alumnos para aprender y los profesores para enseñar. Y bueno, por otro lado tenemos que resulta particularmente difícil aceptar sugerencias sobre actividades que se pueden realizar para alcanzar un objetivo, y esto es debido a las barreras de la comunicación. Bueno, tenemos el planteamiento del problema. Planteamiento del problema. Los profesores necesitan saber la forma en que cada alumno aprende y las actividades adecuadas que deben implementar para poder transmitirle su conocimiento a los alumnos, obviamente. Y es necesario que a los alumnos se les diga qué actividades realizar para asimilar el conocimiento de acuerdo a las características o aptitudes cognitivas de cada uno de ellos. Bueno, esto no es tan fácil debido a que les mencionaba que está el problema de las barreras de comunicación, que resultan ser un impedimento para el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues profesores y alumnos muchas veces están en desacuerdo. Esto hace que sea complejo recibir y aceptar consejos, y bueno, hasta el momento, bueno, la investigación que hice, no existe una solución tecnológica holística, es decir, que abarque todos los problemas. Bueno, nuestra hipótesis. La hipótesis es: un chatbot puede ser una buena vía de comunicación entre profesores y alumnos, permitiendo a los primeros conocer las necesidades de aprendizaje y a los segundos expresar sus inquietudes. Los objetivos. Como objetivo general tenemos desarrollar un chatbot que sirva de intermediario entre profesores y alumnos, permitirá a los profesores preparar actividades con base en las características de aprendizaje de sus alumnos identificadas por el chatbot, y permitirá a los alumnos expresar sus inquietudes y sus problemas académicos o personales. Como objetivos específicos tenemos revisar el estado del arte, las tecnologías y las características de los trabajos relacionados para identificar sus alcances y limitaciones, detallar el caso de estudio y recopilar datos iniciales, desarrollar el back-end del chatbot, desarrollar el front-end, a través del cual el chatbot se comunicará con profesores y alumnos, y evaluar la experiencia del usuario. Bueno, tenemos los modelos de call y de personalidad. Bueno, el modelo del call nos dice que un aprendizaje óptimo es el resultado de trabajar la información en 4 fases. En función de la fase del aprendizaje en la que una persona se especialice, el mismo contenido le resultará más fácil o más difícil de aprender, dependiendo de cómo se lo presenten y cómo lo trabaje en el aula. Aquí tenemos las fases del modelo de call. Él nos dice que, bueno, todos pasamos por las 4 fases, pero sin embargo todos nos especializamos en una fase en particular. Tenemos el alumno activo, que es el que prefiere hacer las cosas para aprenderlas. El alumno reflexivo, que después de tener la teoría, pasa un tiempo reflexionando acerca de ella para poder absorber los conocimientos. El alumno teórico, que prefiere que le den definiciones, que le den instrucciones. Y el alumno pragmático,
que es el que prefiere llevar a cabo esa teoría. Y bueno, como les decía, aquí es como un ciclo, porque todos pasamos por ese ciclo, simplemente nos quedamos en alguno en particular más tiempo que los demás. Bueno, también nos dice que para un aprendizaje óptimo, el profesor debe darnos actividades que se sitúen en las 4 etapas para poder desarrollarnos, bueno, para poder absorber el conocimiento de mejor manera. Inventario de personalidad. Bueno, en este inventario de personalidad, bueno, les voy a decir un poco de qué personalidades tomamos para el proyecto. Tenemos tomamos personalidades introvertidas y extrovertidas. Las personas introvertidas se caracterizan por ser personas reservadas, tienen preferencia por trabajos solos y se sienten más incómodas cuando tienen que compartir sus ideas o puntos de vista con los demás. Por el contrario, las personas extrovertidas se caracterizan por establecer buenas relaciones sociales y disfrutar de ellas. No quiere decir que sean las únicas 2 personalidades que hay, pero son las 2 que tomamos para este trabajo. Para que una institución educativa sea efectiva, debe hacer énfasis tanto en el desarrollo socioemocional de cada alumno como en su desarrollo cognitivo. Es decir, no solo para que aprendan bien los alumnos, no solo hay que tomar en cuenta la teoría, el conocimiento, sino es necesario tomar en cuenta la personalidad del alumno. Es decir, si ya sabemos tal vez en qué fase se encuentra, ¿no? Por ejemplo, del modelo de Cole, pero sin embargo hay que tomar en cuenta también su personalidad para poder darle herramientas adecuadas al sujeto. Bueno, este inventario de personalidad está basado en el Millon Adolescent Personality Inventory, que es un breve cuestionario de autoinforme designado específicamente para evaluar la personalidad del adolescente, sus características y sus problemas de comportamiento. Este inventario está enfocado en personas de 13 a 18 años. Si ya no funciona para personas que se encuentren fuera del rango de edad. Bueno, análisis y diseño del chatbot. Bueno, antes que nada, un chatbot es un sistema informático que está diseñado para simular una conversación con humanos y que además utiliza el lenguaje natural, conversa automáticamente, aprende, es fácil de usar. Esas son algunas características. Hay más, esas son las principales, por así decirlo. Bueno, el chatbot del proyecto, para lo que está pensado es para lo siguiente. El profesor puede utilizar el chatbot para compartir información general sobre la clase. El alumno puede solicitar esa información sobre la clase. Está pensado para 2 tipos de usuarios, para alumnos y profesores. Ambos usuarios pueden recibir consejos, mandar archivos, solicitar material y recibir esos archivos, ¿no? O recibir ese material. Esas son las acciones principales para las que está pensado el chatbot. Pero además está obviamente para conversar con los alumnos y los profesores, para escucharlos. Bueno, el funcionamiento general, de esa manera es como funciona el chatbot. Primero se carga la información, es decir, se cargan todos los archivos de conversaciones guardadas, todo lo que hay en la base de datos se carga, como son las conversaciones que puede identificar, las respuestas que puede dar, etc. Da un saludo inicial, inicia un tiempo de espera. Ese tiempo de espera sirve para, si el usuario no da ninguna entrada al chatbot, el chatbot lanza una pregunta o un comentario del usuario. Si el usuario introduce una entrada, el chatbot analiza la entrada y regresa una salida, hasta que le indique el usuario que ya no desea seguir interactuando con el chatbot. De ser así, guarda la información y
y termina, ¿no? Se apaga. Bueno, el análisis de la entrada es de la siguiente manera. Se da un formato de la entrada por medio de una expresión regular, se busca, sí, ahí está, en procedimiento de la entrada, si se cambia todo a mayúsculas, se le da ese formato por medio de esa expresión regular. Luego, se busca toda la información que se cargó, que son insultos, comandos, saludos y despedidas, preguntas sobre el avatar, preguntas generales, problemas en clase, respuestas en conversaciones guardadas y todo lo que está guardado en el repositorio. Ahí va a buscar el chatbot esa entrada. Es decir, va a buscar insultos, va a buscar comandos, va a buscar saludos o despedidas, va a buscar preguntas sobre el avatar, preguntas generales, problemas en clase y conversaciones y respuestas de otras conversaciones guardadas. Ahorita les explico. Si no encuentra, si la entrada no corresponde a ninguna de esa información, va a analizar la entrada por medio de un diccionario, y si no, también puede ser que el alumno, o bueno, que el usuario le esté haciendo una pregunta a la cual el chatbot no conoce la respuesta, y entonces le pregunta, bueno, le dice que no sabe esa respuesta, digo que no sabe, bueno, sí, que no sabe la respuesta a esa pregunta, pregunta por la respuesta y la almacena. Eso es a lo que yo he llamado aprender, para que próximamente, si le vuelven a hacer la misma pregunta, el chatbot va a saber qué contestar. Y bueno, se genera una salida. Bueno, como les decía, para buscar la respuesta a la entrada, para generar una respuesta a la entrada del chatbot, se hace de la siguiente manera. Se busca la mejor coincidencia por medio de la distancia de Levenshtein. Esto es, busca el número mínimo de operaciones requeridas para transformar una cadena de caracteres en otra, y esto lo hace por palabra. Es decir, ya sea que el usuario introduzca la entrada que corresponda exactamente, o puede puede tener un máximo de un error por palabra. Si la frase tiene 5 palabras, aún puede dar una respuesta si encuentra un error en cada palabra. Bueno, la correspondencia. Esta es una forma, es lo que les decía, esta es una forma de encontrar, de generar una salida. ¿Y cómo funciona? Bueno, pues el usuario da una entrada, el núcleo funcional busca la entrada en el repositorio, si encuentra la entrada en el repositorio, identifica las posibles salidas que le corresponden. Si solo es una salida, pues selecciona esa salida. Si no, selecciona una al azar y regresa a la salida. Y si no encuentra la entrada en el repositorio, entonces utiliza la segunda manera de procesar la entrada, que es búsqueda en el diccionario. Bueno, un ejemplo de la correspondencia es esta, ¿no? La entrada es: hola, ¿cómo estás? En el repositorio ya tenemos en la parte de saludos, y puede ser en la parte de saludos y en la parte de preguntas o de conversaciones, hola, ¿no? Identifica hola, y solo tenemos una respuesta, entonces selecciona esa. Pero sin embargo, en la pregunta ¿cómo estás?, vemos que tiene varias posibilidades, selecciona una al azar y construye la salida. Esa es la forma de generar la salida por correspondencia. La búsqueda, bueno, lo que llamamos búsqueda de diccionario, funciona de la siguiente manera. Tenemos la entrada del usuario, el núcleo funcional busca alguna palabra clave en la entrada, si encuentra alguna palabra clave, genera una salida en base a la palabra clave. Si no encuentra alguna palabra clave, busca el verbo en la oración de la entrada, cambia a infinitivo el verbo, busca el significado del verbo y busca el significado de una palabra clave, y construye una pregunta como salida en base a la palabra clave encontrada en el significado. Como palabras clave, yo he tomado las preposiciones. Bueno, las preposiciones las preposiciones, y ya nada más cambio los pronombres. Por ejemplo,
En el ejemplo 1 tenemos que dice me siento mal. Bueno, esos son adjetivos, ¿no? Pero eso es nada más, los adjetivos son tomados para antes de buscar en el diccionario, ¿no? Si dice mal, bueno, si se encuentra mal, va a preguntar por qué mal, ¿no? Si no, dice, por ejemplo, si en la entrada fue me duele, duele es el verbo, doler es el infinitivo, y lo cambia, busca el significado, y ahí tomó en como palabra clave, y la salida que genera es en dónde te duele. Simplemente nada más cambio me por te y ya. Sí. Sí, también como palabras clave tenemos cuál y cuáles, pero estas palabras clave las tomamos ya hasta que llegamos al caso de aprender. Si ya no se pudo, si no encontró el verbo en el diccionario, se pasa al caso de aprender, y si identifica que el usuario puso las palabras cuál o cuáles, y como en esos ejemplos que dice cuál es la capital de Puebla o cuáles son las 5 vocales, el chatbot las identifica como preguntas y busca en el repositorio lo que venga después del verbo ser, es decir, la capital de Puebla y las 5 vocales. Si no lo encuentra, dice no sé y pregunta cuál es la capital de Puebla, y sabe que lo que venga a continuación debe guardarlo como la capital de Puebla, es decir, como la respuesta a la pregunta, en dado que en otra situación le pregunten lo mismo, ya va a saber cuál es la respuesta. Bueno, otra parte del chatbot son los comandos. Dos comandos que tiene el chatbot son envía y pregunta. Estos comandos sirven para indicarle al chatbot que en el caso de envía se le está dando la instrucción de que mande al profesor un determinado archivo. Entonces el chatbot va a buscar que le estén dando un archivo con una extensión. En el caso de pregunta, sabe que le están indicando que tiene que hacer una pregunta al profesor, y por medio de los signos de interrogación sabe que esa es la pregunta que tiene que mandar al profesor. Bueno, eso es en la parte de la entrada, pero dado el caso de que pase el contador de tiempo y no tenga alguna entrada, entonces el chatbot va a hacer lo siguiente: va a hacer una pregunta o un comentario. ¿Qué comentarios o qué preguntas puede hacer? Puede hacer preguntas sobre la información del usuario, como preguntar su nombre, su edad, hacer preguntas de la prueba de call, es decir, hacer preguntas para identificar la clasificación del usuario del alumno dentro de la clasificación de call, hacer preguntas sobre la prueba de personalidad para identificar si el alumno es introvertido o extrovertido, hacer preguntas sobre percepción de la última clase. Estas preguntas nos sirven para identificar si es momento de hacer una sugerencia al usuario. Ahí, como les decía, para dar un consejo, también hacer un comentario interesante. Hacer un comentario interesante también depende mucho de la personalidad. Si el alumno es introvertido, se le da un comentario, pero reducido, y si es extrovertido, se le da un comentario interesante más amplio y en un tiempo más corto, es decir, trata de comunicarse con el usuario más veces que con un usuario introvertido. Hacer un comentario emotivo. Estos comentarios emotivos son del tipo échale ganas, tú puedes. Y hacer otro tipo de pregunta o comentario. Estos tipos de preguntas o comentarios van enfocados a si el profesor necesita que le mande cierta información el alumno, es esta parte. El otro tipo de pregunta o comentario son esas preguntas tanto del usuario, tanto del alumno al profesor, como del profesor al usuario, al alumno. Las sugerencias. Bueno, las sugerencias se dan, como ya les dije, de la siguiente manera.
Se hace una pregunta relacionada sobre la última clase. Si la respuesta es negativa, se hace una pregunta por el motivo de la negativa. Se hace una pregunta sobre la existencia de ciertas actividades que pueden realizar el profesor en clase, es decir, ¿el profesor te dio técnicas para resolver esto? No. Bueno, pues entonces se le da un consejo al alumno que tenga que ver con su personalidad, bueno, con su clasificación y con esta negativa a esa clase. No siempre se le da el mismo consejo, hay varios consejos guardados, se guardan los que se van dando y se elige el siguiente consejo dentro de la lista que está asignado a esa clasificación. Bueno, como les decía, se realiza el consejo de acuerdo al perfil del alumno. Si la respuesta es positiva, se realiza otra pregunta sobre las actividades que puede realizar el profesor en clase para elegir un consejo, bueno, para dar un consejo acorde, ¿no? La implementación del chatbot. Bueno, en nuestro repositorio, en nuestra base de datos, lo que vamos a encontrar es lo siguiente: los archivos que ha recibido o que puede mandar el usuario alumno al profesor o el profesor al alumno. Los comandos, pues hasta el momento les decía, solo están envía y pregunta, o sea, ahí se guardan para identificar qué va a tomar como comando el chatbot. Los comentarios interesantes, o sea, son información interesante sobre la clase que puede hacer el chatbot a los usuarios. La configuración, aquí es donde se guarda el perfil del usuario. Los consejos que se pueden dar de acuerdo al perfil del usuario. Conversaciones, en las conversaciones también se pueden guardar conversaciones entre dos personas y se puede almacenar en esta parte que se llama conversaciones, y el chatbot puede, si no identifica la entrada, va a buscar las entradas en esas conversaciones para ver si puede identificar la respuesta, generar una respuesta de acuerdo a esas conversaciones guardadas. El diccionario es donde se guardan las palabras, los verbos con su significado. Hasta el momento solo hay uno, que es doler. Información general es la información con la que se va, la que ha preguntado, las respuestas que ha preguntado el usuario. Sí. En la información general se guardan las respuestas a la pregunta cuál y cuáles. Info del usuario, aquí se guardan, en info usuario se guardan las respuestas que ha dado el usuario a las preguntas que ha hecho el chatbot, como son el test de call, test de personalidad y preguntas personales, como edad, nombre. Reales. Las conversaciones reales son conversaciones que se almacenan, que es donde va a buscar primero las respuestas. Si es como como les decía aquí en este ejemplo, ¿no? Ahí en reales se va a almacenar esta parte, ¿no? Tenemos la palabra tal y la salida, o la frase tal y la salida. Estas frases, estas palabras, con sus respectivas salidas que puede dar, se van a guardar en reales. Los saludos, ahí se van a guardar. Saludos, específicamente saludos y despedidas. En reales son preguntas de cómo estás, o preguntas relacionadas al avatar, y etcétera, ¿no? Sesiones, se van a guardar todas las sesiones, toda la conversación que haya hecho el usuario con el chatbot. Y en verbos, diccionario es verbos no va, ya está en diccionario, ahí me equivoqué, verbos no. En la interfaz gráfica, bueno, este es el resultado de la implementación del chatbot. Así luce. Va a identificar las entradas del usuario de un color y las salidas del chatbot de otro color. Tenemos la parte
Tenemos la parte, se van a mostrar, en esta parte de archivos se van a mostrar los archivos que reciba el usuario, ya sea del alumno que recibió los archivos del profesor o viceversa. Tenemos esta parte en donde se muestran las salidas y las entradas del usuario y del chatbot. Esta parte es para escribir el texto. Tenemos un botón de ayuda que hasta el momento solo nos describe cómo funcionan, cómo utilizar los comandos. Y bueno, aquí tenemos otro ejemplo de cómo funciona el chatbot. Vemos que conforme se van haciendo la conversación, vemos en esta parte la salida de la línea de comandos del IDE. Es solo como ejemplo de cómo funciona. Vemos que funciona a base de etiquetas, las posibles salidas y varias etiquetas, ¿no?, que indican diferentes cosas. En este caso, bueno, indica que hay que guardar la respuesta, que el tiempo que tiene que esperar, que hay que realizar un consejo, y que hay que moverse a cierto directorio, y que es una respuesta negativa, etc., ¿no? Bueno, la validación y resultados. Para la realización del estudio se seleccionó un grupo de 20 alumnos, 6 niñas y 14 niños del tercer nivel de secundaria, cuyas edades se encuentran dentro del rango de 13 a 16 años. Como vimos, el inventario de personalidad servía para personas de 13 a 18 años, entonces se encuentran dentro del rango de 3 profesores varones de diferentes materias, tanto para alumnos como para profesores. Se siguió la siguiente rutina. Se les explicó el funcionamiento del chatbot, después se les pidió que interactuaran 2 veces con el chatbot, se les pidió por medio de mensajes que se comunicaran por medio de mensajes de textos con el chatbot, contestaran las preguntas que éste les hiciera, que le hicieran preguntas y le contaran todo lo que quisieran contarle, haciendo uso de las palabras que quisieran. En la primera interacción, los usuarios debían contestar las preguntas que el chatbot utiliza para crear el perfil, para identificar su personalidad y clasificar dentro del modelo de Hall su estilo de aprendizaje del alumno. En la segunda sesión de interacción, los usuarios debían hacer uso de los comandos, recibir consejos y platicar de cualquier cosa con el chatbot. Finalmente, se les pidió que evaluaran al chatbot con el cuestionario de Attractive. Adicionalmente, se les pidió que dejaran comentarios sobre el chatbot y se les preguntó si lo volverían a usar. Bueno, el cuestionario de Attractive es una herramienta en línea de uso gratuito que sirve para medir la experiencia de usuario brindada por el chatbot. Dicho cuestionario se basa en diferenciales semánticos, es decir, adjetivos opuestos en una escala de 7 niveles. Bueno, el modelo de Attractive se basa en la calidad pragmática y hedónica percibida. Estas calidades dan lugar a la impresión subjetiva de atractivo, con consecuencias en términos de comportamiento y emoción. El modelo separa 4 aspectos esenciales: la calidad del producto destinada por el diseñador, la percepción y evaluación subjetiva de la calidad, las calidades pragmáticas y hedónicas y las conductas y consecuencias emocionales. Esto es, en este cuadro podemos ver en el paso 1, en la columna 1, que la calidad pragmática que está pensada por el diseñador, más la calidad hedónica, que también está pensada por los diseñadores. En caso de que vemos en la columna número 2, si son las percibidas por los usuarios, van a darle cierta clasificación el usuario al sistema, y entonces por ende nos va a dar en la columna 3 una consecuencia de esas calidades percibidas por el usuario. En este ejemplo, pues si como son calidades positivas, van a dar como resultado un mayor uso de la aplicación y placer al usar la aplicación. Así está pensado que funciona las calidades, ¿no?
en función de nuestro sistema. Bueno, los resultados obtenidos, bueno, tenemos que 18 de los 20 alumnos se les clasificó bien dentro del modelo de código. A esos 18 alumnos el chatbot les dio sugerencias de acuerdo a su clasificación y a los 2 restantes les dio sugerencias por omisión, ya que no obtuvo su clasificación correctamente, ya sea por una entrada que no esperaba el chatbot, pues les dio consejos de todas maneras. A todos los alumnos se les identificó dentro de un tipo de personalidad, ya sean introvertidos o extrovertidos. Ni profesores ni alumnos mostraron problemas en hacer uso de los comandos. Todos siguieron bien las instrucciones para indicar una acción al chatbot por medio de tales comandos. Cada sugerencia y pregunta, para precisar las sugerencias, fueron bien recibidas y agradecidas por todos los alumnos, es decir, a todos los alumnos se mostraron contentos o por lo menos agradecidos de la sugerencia que les hacía el chatbot. 10 alumnos le contaron al chatbot problemas personales en el hogar o con sus compañeros. Esto es relevante porque ahora podemos tomar el chatbot en un futuro como herramienta para identificar la situación, el contexto de cada alumno, ¿no? Ya sean buenos o malos. Porque si vemos, pues los alumnos se abrieron, ¿no?, con el chatbot. 19 de los alumnos respondieron que sí volverían a usar el chatbot, 1 que no, y los 3 profesores respondieron que sí. Estas son algunas de los comentarios que hicieron los usuarios sobre el sistema. Bueno, lo que dentro de esos comentarios están: le hace falta más respuestas, me gustaría que hiciera más preguntas, me gusta, es como si estuviera hablando con alguien, faltaría algo para contarle tus problemas y para que sigas adelante, debería agregar emojis, me gustaría que el robot entendiera más cosas, me gustó que es por computadora, me gustaría que fuera más platicador, me pareció muy buena la forma de preguntar las cosas, me gustó porque puedes expresar lo que sientes, me gustó la idea de hablar con una computadora. Hay más comentarios, pero bueno, estos son algunos. Bueno, aquí. De los del profesor, los anteriores son del alumno, estos son del profesor. Es una herramienta que se pudiera aplicar a toda la escuela, porque nada más se aplicó a los grupos de tercer nivel. A esta herramienta se le podría usar como medio de comunicación para profesores con tutores que no pueden asistir a la escuela por falta de tiempo. Podría ser de gran utilidad si se maneja con cuidado. Esta observación la hicieron porque, bueno, me comentaba un profesor el aspecto de la confidencialidad, ¿no?, de lo que dicen los alumnos. Bueno, y bueno, estos también como resultados respecto al cuestionario de Attractive, como resultado tenemos esto, ¿no?, los diagramas de valores medios de los alumnos. Aquí podemos ver en la imagen un diagrama donde la columna vertical es la calidad hedónica y la horizontal es la calidad pragmática. Bueno, la calidad hedónica se divide en dos, ¿no? Esta hedónica estimulación, que indica hasta qué punto el producto puede satisfacer las necesidades inherentes de desarrollarse y avanzar del ser humano en términos de funciones, contenidos y estilos de interacción, presentación novedoso, interesantes y estimulantes. La calidad hedónica identidad, que indica en qué medida el producto permite que el usuario se identifique con él. La calidad pragmática describe la usabilidad de un producto e indica qué tan exitosos son los usuarios en lograr sus objetivos usando el producto. Bueno, y como vemos en la imagen, solo como calidad hedónica lo toman general y horizontalmente tenemos la calidad pragmática. Vemos que los resultados son ese rectángulo azul con ese punto azul al centro, y vemos que está muy cerca del resultado deseado, ¿no? Vemos los puntos con las flechas verdes, bueno, son verdes, no se alcanza a notar, pegados en la barra tanto de calidad hedónica como de calidad pragmática, es
el ideal, ¿no? El resultado ideal, tanto de la calidad pragmática como hedónica. Y vemos que está muy cerca, ¿no? del resultado ideal. Y bueno, también otro de los valores medidos por Attractive es el atractivo, que describe un valor global del producto basado en la percepción de calidad. Y bueno, ese es el diagrama del promedio de valores de los alumnos. Aquí vemos que aquí sí se encuentran las tres calidades. Tenemos la columna de calidad pragmática, la columna de calidad hedónica e identidad, la columna de calidad hedónica estimulación y el atractivo. Vemos que al centro, bueno, están en valores negativos del -3 al 0, luego del 0 al 3. Vemos que el promedio de los valores se encuentran todos en positivo. Si vemos eso es bueno porque calificaron los alumnos de manera positiva al chatbot, aunque no obtuvo un valor muy alto, sí vemos que es positivo, ¿no? Los profesores lo calificaron de mejor forma, es positivo y aparte es un valor alto. Las conclusiones y trabajo futuro, bueno, las conclusiones, pues se desarrolló un chatbot como herramienta tecnológica inteligente de persuasión que cumple con las tareas y características siguientes: establece el perfil del usuario, de alumnos y profesores, realiza sugerencias al alumno cuando identifica que las necesita, adapta su comportamiento a la personalidad del usuario, muestra preocupación por el usuario y clasifica a los usuarios dentro del modelo de Kolb. Hace uso de la integración del lenguaje natural y de tecnologías de procesamiento del lenguaje natural para la interacción del usuario. También, bueno, se desarrolló una herramienta que fue bien recibida por los usuarios de las pruebas y fue considerada de gran utilidad por los profesores y de buena calidad por los alumnos. Como trabajo futuro, tenemos que hay que aumentar el contenido para que se pueda comunicar el chatbot de una manera más natural. Es decir, hay que agregar más frases y conversaciones al repositorio del chatbot, porque en sus comentarios, si recordamos, fue que necesitaba hacer más preguntas y hacer más comentarios. Hacer uso de imágenes como apoyo visual. Dentro del repositorio se tenga una colección de imágenes con las cuales cada avatar tenga una imagen que lo describa físicamente y que las imágenes cambien de acuerdo al estado del avatar. Que ya que sea que se encuentre triste, preocupado, molesto o alegre, lo demuestre por medio de imágenes y también por medio de emojis, que también fue una parte de una sugerencia. Y también como trabajo futuro está el considerar un tercer usuario, el administrador, que el administrador serviría para indicar al chatbot qué información que va adquiriendo es correcta y que puede utilizar para seguir comunicándose con los usuarios. Además, serviría también para agregar nueva información al chatbot y también es el concepto de la confidencialidad. Y ya tenemos la bibliografía y ya sería todo. Bueno, pues muchas gracias. Vamos entonces a comenzar con la sesión de preguntas. Entonces, ¿quieren empezar? Sí. Bueno, yo te di un escrito bastante largo donde están mis observaciones al trabajo, entonces no voy a preguntar mucho. Nada más una cuestión con respecto, si quieres poner otra vez las proyectos a futuro, por favor, lo último. Sí. Ese sería, ¿no? Sí. Aumentar el contenido para que pues, se pueda comunicar, hacer imágenes que apoyen lo visual. Esto va muy de acuerdo con la interacción hombre-máquina, ¿no? O sea, como que tú estás poniendo el énfasis en la interacción hombre y máquina. Pero por otro lado, cuando empezaste el trabajo, hablas también de inteligencia artificial, pero también del modelo
de aprendizaje, un modelo de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Va más de acuerdo con la esencia que podría ser el trabajo. En este sentido de que si tú quieres realmente un sistema que sea más inteligente, que sea, no sé si conozcas Watson, por ejemplo, o algún otro sistema, ¿qué esperarías más que todo o qué pondrías a tu trabajo para que en el futuro fuera mejor? Pues herramientas buscaría más herramientas para que el chatbot generara conocimiento, es decir, para que él solito buscara o generara técnicas que le sirvieran al profesor o al alumno. ¿Sí me explico? Es decir, en este momento el chatbot se encuentra en que el desarrollador, en este caso yo, le indico qué hacer, cómo hacerlo, ¿no? Y pues lo que me gustaría es pasar a la parte en la que el chatbot llegara a tomar ciertas decisiones, ¿no? Y para eso, bueno, sí necesitaría, pues... En la cuestión del procesamiento de lenguaje natural, ¿tú usas alguna herramienta? Sí, 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 utilicé Core NLP. Bueno, yo creo que serían todas mis preguntas. Gracias. Muchas gracias. Doctor Cuauhtémoc, por favor. Gracias por la invitación. Primero, ¿qué criterios estamos para la clasificación de usuarios? ¿Qué criterios? Sí, o sea, como es en base a que decías que cuando hicieron las pruebas, es en base a la primera vez que se envía. Sí, para hacer la clasificación de los alumnos... Dices que los que son introvertidos y extrovertidos, de los alumnos. Ajá. Para los alumnos se clasificaban en introvertidos y extrovertidos, y así como dentro del modelo de Kolb, si se encontraban, no recuerdo, en qué fase del modelo de Kolb se encontraban, ¿no? Y de acuerdo a esa fase ya se les decía, tienes que leer más, o tienes que practicar esto, o tienes que... ¿Pero eso lo encontrabas en base a lo que ellos escribían? En base a algún cuestionario que se les hacía. Bueno, preguntas que el chatbot les hacía. Eso lo hace el chatbot. Ajá, el chatbot. Sí, eso lo hace el chatbot. Sí, porque, perdón, es que quizá le faltó comentar que en el modelo de Kolb hay un cuestionario precisamente para clasificar a los alumnos, y el de personalidad también es un cuestionario que, bueno, dependiendo de las preguntas ya clasifica. Sí, eso es. Perdón. Sí. Otra cosa que dijiste que cuando no tiene la respuesta, tiene un grupo, ¿no? ¿Cómo decías? Cuando no hay una respuesta única, ¿no? Ajá. Hay preguntas, puedes seleccionar de varias, ¿no? Ajá. ¿Y ahí lo haces así nada más aleatorio? Sí, nada más. No hay ninguna ponderación de alguna respuesta que no tienen ponderación. ¿Y le podrías poner? Sí, sí se puede. Base experiencia. Otra cosa, el tamaño de tu repositorio. ¿Cuántas palabras? Todo lo que tienes, todas las respuestas que puedes dar. Sí lo tengo, pero pero sí es muy grande. No, hasta el momento es reducido. Sí pasa de cientos, pero nada más, ¿no? O sea, y cientos en el vocabulario de frases y todo eso es muy pequeño, ¿no? Podría ser muy grande. No sé, pero con eso es suficiente, ¿no? Para las primeras pruebas, ¿no? Ajá, con eso fue suficiente para que interactuara con los usuarios. Y sí, eso que también si no tenías alguna respuesta, sí las almacenabas, ¿no? Ajá, sí, cuando hacían uso de la pregunta, bueno, de la palabra cuál o cuáles, lo almacenaban. Siempre.
como la primera vez y ya después si lo volvían a usar ya. Ajá, ya tenía la respuesta. ¿Y eso sí lo hicieron en las pruebas que hiciste? Nada más un alumno. Sí, puso algo. Ajá, preguntó algo sobre matemáticas y lo guardó. ¿Eso en qué lo programaste? Está en Java. En Java es una aplicación estándar, ¿no? ¿No es web o cómo es? Sí, de escritorio. Ok. Ajá. O sea, nada más lo levantas ahí. Supongo que es fácil hacer la web. Basar la web, sí, sería estructurarla para que fuera web, pero sí, no creo que fuera, más bien no sería difícil. ¿Y de los comentarios que te dieron los alumnos puedes poner? Sí. Así como, ¿cómo podría solucionar alguno de ellos? Pues mira, como decía, como lo digo aquí en el trabajo de futuro, muchos de los comentarios que hicieron fue respecto al contenido, porque es como lo mencionaba, pues el repositorio es muy pequeño. Entonces una forma de solucionar esto es hacer más grande el repositorio y el contenido, las frases que puede contestar, las palabras que puede identificar. O sea, muchos de los comentarios que hicieron se resuelven con eso, ¿no? Como por ejemplo, le hace falta más respuestas, me gustaría que hiciera más preguntas, pues eso es parte del repositorio, ¿no? Faltaría algo que para contarle tus problemas, para que sigas adelante, también es como más preguntas, ¿no? Acerca de algo. Y la parte de los emojis también es lo que decía de trabajo futuro, de agregar más apoyo visual, ¿no? Pero sí, la mayoría se resuelven agregando más contenido en la base de datos. Sino que la interfaz de usuario todavía está muy simple, ¿no? Ajá, sí, está sencillo. Va a pasar como con Fidelis, ¿no? Que está muy fea y por eso no. Eso no salió de aquí. Pero esto es difícil, ¿no? Necesitas un diseñador. ¿No? Pues sí, la verdad los diseñadores hay hacen despachos, cosas. ¿no? Que se dedican solo a eso, ¿no? Que no es fácil generar una interfaz de usuario. Y lo que te dijeron de la confidencialidad. Los profesores. ¿Cómo se puede manejar? Sí, bueno, eso hay que cifrar el contenido en el repositorio de los alumnos, ¿no? Para que no cualquiera pueda, como es una aplicación de escritorio, para que no cualquiera pueda entrar y ver el contenido. Porque lo estás guardando, digamos que hay sesiones y todo se guarda Localmente. Localmente. Pues también ya es más problemático, ¿no? Sí, sí. Y el administrador él sí tendría acceso a todo. A todo. Pero también podrías protegerlo contra el administrador, ¿no? Pues tal vez, pero como para qué, ¿en qué caso se interesa? Pues no sé, ¿no? Por ejemplo, si guardas esto en un servidor rentado, digamos. Ok. En la nube, es que Amazon te renta servidores, ¿no? Y puedes guardar ahí, pero una de las cosas es que dicen que no es confiable para ti, ¿no? Te guardas ahí, entonces. Sí, lo que dicen de la nube, ¿no? Todo lo que está en la nube pues puede ser de cualquiera. Sí, porque que esos son problemas más difíciles. Bueno, es que el concepto de confidencialidad es que no sepan qué es lo que tú pusiste ahí. O sea, que separen la parte del ¿no? De la identidad de la persona con la información que él puso durante su sesión en el sistema. O sea, que y por eso se requerían cosas de encriptación. Sí, porque hay otra forma, ¿no? Nada más en las bases de datos puedes romper la relación entre las cosas. Y pueden encontrar un salario alto, pero no saben de quién es. Pues se le confirma. ¿Cuál? Aquí es obvio, ¿no? Sería ¿qué más? No, sería todo. Gracias. Muchas gracias. ¿Lo que a mí? Bueno.
Manuel, pues ya, finalmente llegamos aquí, a veces a empujones, a veces a empellones, pero llegamos aquí, ¿no? Tendría un montón de preguntas y muchas gracias durante el desarrollo del sistema, y por lo que veo muchas quedan sin respuesta todavía, ¿verdad? Pero vamos a un ejercicio sencillo. Cuando empezaste con este trabajo, ¿cómo te imaginabas el sistema? Me imaginaba pues un sistema lo más, bueno, como supongo que todos los que les llama la atención esto del comportamiento humano en las computadoras, me imaginaba que fuera total y completamente un ser humano, ¿Y hasta dónde llegamos? Digamos que si llegara a representar un ser humano era el 100%, ¿en qué porcentaje te quedaste? No, como un 2 o 3%. ¿Por qué? Porque pues no, digamos que es como un niño que apenas empieza a hablar y le estoy diciendo, ¿qué te dijeron? ¿Qué se tiene que decir? Y ya, ¿no? No está utilizando el razonamiento para hay una palabra acá, el razonamiento. Y precisamente lo que, la segunda pregunta que te iba a hacer, ¿qué faltó herramientas para acercarte más a ese ser humano virtual? Herramientas, como le decía el doctor Chapa, utilizar herramientas de razonamiento. ¿Razonamiento de qué? O sea, que la máquina utilizara para tomar esa información que le da el usuario y generar. ¿Cómo qué herramientas? El doctor te dijo una Watson, pero hay más. Yo te insistí mucho en varias herramientas. Sí, sobre todo las de ontología, pero bueno, su implementación. Y bueno, si ontologías no te gusta, busque otras, ¿no? Ajá, sí hay otras ¿cómo se llama? Había unas que sí me llamaron mucho la atención, como de de relación de ideas, algo así era, pero no, pues ya implementarlas iba a ser, me hubiera tomado 2 o 3 años, no iba a ser cosa de meses. Bueno, yo no insistía en que metiéramos algo de razonamiento, del mecanismo que tú quisieras, precisamente por darle ese toque más humano, entre comillas, a la computadora, y no solamente ser un explorador de respuestas en una base de datos. Te hice hincapié en que era muy diferente tener una base de datos a una base de conocimiento. Ajá. De hecho, te lo expliqué varias veces ahí en mi oficina, ¿no? Porque precisamente tener esa base de conocimiento te podría dar un escape a preguntas que no sabes cómo contestar, a través de establecer relaciones entre las palabras que ya tuvieras almacenadas en tu base de datos. Sí, claro. Y esta base de conocimiento te hubiera permitido que la máquina aprendiera, digamos, de una manera más dinámica. ¿Sí? ¿Qué es la característica principal que diferencia una base de conocimiento de una base de datos? La dinamicidad. ¿Sí? Entonces, faltaban cosas como esas. Vámonos a trabajos futuros. Aumentar el contenido para que se pueda comunicar el chatbot de una manera más natural. No sé si aumentar el contenido va a hacer que se comunique de manera más natural, son cosas diferentes. ¿Sí? Una cosa es que tenga una base de datos más grande, y otra cosa es que te puedas comunicar, que el chatbot se pueda comunicar de manera más natural. ¿Cuál es la forma más natural de comunicación? No, ese es el razonamiento, pero ¿cuál es la manera más natural de comunicación? Tal vez por voz. Ah, ok, sí. Y tu chatbot no usa voz. Sí. Entonces, no necesariamente que tengas una base muy grande significa que el chatbot va a poder hablar, por ejemplo. O va a poder, bueno, ponle que no hable, que todo sea por texto.
no necesariamente va a ser capaz de seleccionar las palabras correctas para darte la respuesta. ¿Por qué? Porque no está razonando el chatbot. O sea, el mensaje aquí, y yo siempre te lo dije, esta cosa debe razonar. Con un mecanismo sencillo, no importa. Eso después se puede cambiar por un mecanismo más complejo ya con más tiempo. Pero el chiste era que esta cosa explorara respuestas y generara conocimiento tanto de lo que recibía como de lo que daba. Y entonces la siguiente vez que le preguntaban algo parecido, ya tiene el conocimiento guardado y ya automáticamente saca la respuesta, tal vez para otra persona diferente. Entonces, esa frase no está correcta. No tener más contenido te va a hacer que hagas una respuesta de forma más natural. Son cosas diferentes, son conceptos diferentes. ¿Sí? Sí. Y la pregunta era, ¿cómo lo ves en un futuro? ¿Cómo ves a tu chatbot en un futuro? ¿Estás de acuerdo que se va a seguir usando, no? Todavía. No tienes ninguna presión porque luego se salen con que no queremos que se usen nuestros. ¿Cómo la idea es esa, ¿no? Que esta cosa siga evolucionando. ¿Cómo lo ves en un futuro? Pues así como les decía, ¿no? Pues ya, como usted, a lo que usted se refiere, ¿no? Haciendo un razonamiento dinámico y generando conocimiento, así, y comunicándose, así como digo, de manera natural, ¿no? Ok, entonces, ¿qué le faltaría todavía a esto? Pues agregar las herramientas de razonamiento y pues también aumentar el contenido también. Bueno, razonamiento. Bueno, y pues, también, ¿qué más? bueno, como es un chatbot, pues sí, con que se comunique textualmente, pues está bien, ¿no? Sí. Ya lo de voz, ya es... Sí, urgentemente es incrementar la base de conocimiento, no el contenido, la base de conocimientos. O sea, Okay, sí, de hecho, no se debe ser una base de datos. Bueno, para almacenar información permanente, y eso permanente entre comillas, como los datos de los usuarios, sí se requiere una base de datos para saber quién está, cómo está. Pero ya para almacenar todo el procesamiento que se hace de los datos y todo esto, se requiere una base de conocimiento. Entonces se requiere agregar una base de conocimiento y un razonador para que trabaje con esa base de conocimiento. Entonces son dos elementos esenciales que inmediatamente habría que agregarle para que esto se haya más. Sí puede comunicarse por voz, no digo por texto, no hay ningún problema. Entonces, en ese sentido sería lo urgente, pero si queremos que se trabaje con voz, tenemos que agregarle un mecanismo de procesamiento de voz, ¿sí? Que no es reconocimiento de voz, ¿sí? Es nada más procesamiento. Loco, ¿qué te iba a decir? Esta aplicación debe tener dos modalidades de portabilidad. Y es la primera pregunta la primera cosa que me asombra es que es una aplicación de escritorio. Ajá. Significa que el alumno debe ir a algún lugar y interactuar con el... Sí, así es. pero que si lo pones en la oficina de la orientadora se va a inhibir, porque un alumno que tiene problemas de personalidad cuando se enfrenta a la autoridad siempre se va a inhibir. ¿Sí? Entonces tal vez a través de su teléfono celular empezar a interactuar con la computadora desde donde quiera que esté hubiera sido más, claro, sí. más adecuado, porque tienes el aspecto de intimidad, de que estás en un lugar donde te sientes seguro con un dispositivo en el que tú confías y estás interactuando con una computadora. Entonces una aplicación de escritorio, además las aplicaciones de escritorio ya son cosas que están casi en desuso. Sí, sí. Ya todos son servicios web, todo es por la web, ¿no? Entonces por eso cuando hice un escritorio dije, diablos, te regresaste como 15 años al pasado en lo que es computación, ¿sí? O más. Okay. ¿Sí? Entonces, esta cosa, así como lo pintas ahorita, no es tan portable. ¿No? Tienes que llegar a instalar una computadora que tiene ciertas características en un lugar que tiene ciertas características. Entonces ya la portabilidad ya ahí deja mucho que desear. Y lo probaron con 20 alumnos.
¿En qué área de conocimiento se probó esta cosa? En matemáticas. ¿En matemáticas? Y ahí va el segundo aspecto de portabilidad. Para que se pueda usar a otra área de conocimiento, ¿qué se tiene que hacer? Pues necesita obtener conocimientos de otras materias. Bueno, en educación o de materias, pues es que más bien no se utilizó dentro de una materia, porque no estaba dirigido a matemáticas. Simplemente la información, los comentarios interesantes que se daban eran sobre la materia de matemáticas, pero nunca se pensó para dar apoyo con ejercicios de matemáticas, nada, sino era apoyo emocional, sobre todo, y consejos sobre estudio en general hacia el alumno. No estaba dirigido a ninguna materia particular. Pero si queremos enfocarlo a materias en particular, Pues porque sí, lo que hicieron ahí de más o menos, y eso te de investigación de la que también hablamos un largo rato en la oficina, si quisieras enfocarte nada más al aspecto de, ¿cómo se llama esto? De las emociones del estudiante, pues es todo otra área de computación que apenas está en pañales, ¿no? Que es la computación con sentimientos, ¿no? Se pone a llorar. Sí, sí. Pero creo que es muy ambicioso eso, ¿sí? No sé si era más práctico enfocarse a un área de conocimiento, de ver esto es nada más esta cosa y preguntas nada más de esta área, ¿no? Por cuestiones de desarrollo, tal vez ya pues en un futuro sí le pones ahí lo que tú quieras y te va a resolver hasta el origen del universo, ¿no? Pero ahorita para cuestiones de mostrar que esto podía funcionar, no sé si era más práctico poner un área de conocimiento y resolver nada más las áreas, las preguntas de esa área, ¿no? Okay. ¿Sí? Entonces, en ese aspecto, ¿qué tan fácil o difícil sería esto? Que tu chatbot pudieras usarlo en diferentes áreas de conocimiento. Pues, para empezar, dependería cómo se quiere utilizar, ¿no? Es decir, ahorita está pensado para brindar apoyo a cierto perfil y, bueno, si quisiéramos que ayudara a aprender cierta materia o cierta área de conocimiento, pues tendríamos que, en este preciso momento, si hubiera querido hacer en este momento, yo hubiera tenido que poner información sobre esa área de conocimiento específica y preguntas específicas al chatbot. En un futuro, pues aparte de las herramientas de razonamiento, a base de conocimiento, pues se tendría que hacer eso, ¿no? Dirigir ese razonamiento y esa base de conocimientos al área de conocimiento específico. Sí, pero ¿qué implica en tu código? ¿Qué tendría yo que hacer? ¿Ir a modificar archivos, quitar base de datos? En el código, nada. En la base de datos, sí, pues como decía, poner información específica y preguntas específicas. Ah, ok. ¿Y hay una interfase para hacer eso? No, ahorita todo es por eso como trabajo futuro lo tengo como pensado como el administrador, porque hasta el momento todo es en base al desarrollador, ¿no? Bueno, sí, y además el administrador también te dije que necesitábamos ese usuario, también te lo dije, es obligatorio tenerlo, por cuestiones de, ¿cómo se llama? De confidencialidad. Sí. ¿Sí? Bueno, ya estoy. Gracias. Bueno, pues ya finalmente yo lo quiero felicitar por el trabajo que realizó. Le deseo mucho éxito en lo que sigue y si gusta regresar al doctorado con nosotros, pues aquí lo esperamos. Gracias.